per gentilesa de Fosprint, el suplement energètic 100% natural amb la garantia Sòria Natural, anem a mostrar-vos un petit reportatge que dediquem a una figura emblemàtica, ara estic veient Fosprint Plus molt bé, a una figura emblemàtica dels temps heroics de l'espanyolisme i que ha tornat a la primera plana gràcies a que s'ha publicat una biografia seva a Costa Rica. Us estem parlant de Ricardo Saprissa. Endavant. Parlar de la figura de Ricardo Saprissa és fer-ho, tal com res el títol de la biografia publicada recentment a Costa Rica d'un campió total. Va ser un esportista polifacètic, gran jugador de tenis, practicant d'hoquei herba, fins i tot jugador de beisbol, però va ser en el món del futbol i en concret com a jugador del Reial Club Deportiu Espanyol allà on més va destacar. La seva grandesa com a esportista, coronada amb la consecució del títol de campió de Copa en la famosa final de l'Aigua de Mestalla i també el seu mecenatge al futbol base blanc i blau, li va fer guanyar-se el reconeixement de tot l'espanyolisme fins al punt que se li va atorgar el títol de president d'honor de l'entitat. Jordi Puyaltó, historiador espanyolista, ens parla del que va significar la figura de Saprissa per a la nostra entitat. Pues bajo mi criterio, don Ricardo Saprissa fue uno de los jugadores y personas más importantes dentro de la historia del club, porque independientemente de otros deportes que practicó, pues dedicándose exclusivamente al fútbol, formó parte del Español de 1922 a 1932 y en este periodo pues fue campeón de Cataluña, fue campeón de España en Mestalla, fundó poniendo al frente del fútbol base a Luis Gamito Iturral de Pasabalón, y él fue el que financió durante muchísimos años, hasta la Guerra Civil, esta peña que fue, bueno, donde salieron pues jugadores internacionales como Alberto Martorell, Ricardo Teruel. Fue el verdadero mecenas. Él perdió gran parte de su patrimonio mandando dinero aquí a España para que la fútbol base siguiera adelante. Fue nombrado presidente de honor en 1932 por el club y bueno, todo esto entiendo que deberían de conocerlo todos los españolistas por la importancia que creo que tiene para la historia de nuestra entidad. Obligat per necessitats familiars a deixar Barcelona i amb ell el seu estimat espanyol va iniciar una nova vida a Costa Rica. Allà va participar en la fundació d'un nou equip de futbol que amb els anys va convertir-se en tota una institució a Centroamèrica, el Club Deportivo Saprissa. A los niños y a los jóvenes hay que formarlos en todos los sentidos, y el deporte es básico para crear disciplina y valores. El pensamiento iluminado de don Ricardo Saprissa refleja su calidad humana. Llegó al país en 1932 sin imaginarse que se convertiría en una leyenda. Vino a trabajar en la fábrica de textiles de su hermano. No pasaba por su mente el convertirse en el dirigente más visionario del fútbol costarricense. Su legado hoy sobrevive con más fuerza que nunca. Don Ricardo nació en 1901. Aquí lo vemos con sus padres, José Saprissa y Carmen Aymá, con sus hermanas y hermanos. El pequeño Ricardo solo tiene 6 años, pero esa mirada seria, fija hacia el frente, es un adelanto de lo que será su vida. Bueno, Ricardo Saprissa diría yo de que es un ejemplo para todo ser humano, principalmente para la gente joven. Don Ricardo Saprissa fue un hombre excepcional y yo creo que los que tuvimos la suerte de estar al lado de él durante 32 años aprendimos lo que debía ser un ser humano, no únicamente como dirigente de fútbol, que era excepcional, sino como persona. Mi mamá no quería que yo jugara con Saprissa, no quería que yo jugara fútbol, quería que yo estudiara. Hubo una situación difícil en mi casa. Tuvo que llegar don Ricardo Saprissa a hablar con ella y no sé qué le diría que mi mamá firmó, porque en esa época eran los padres los que firmaban. Y dichosamente y gracias a Dios así fue, porque también don Ricardo fue para mí un padre, siento que fue un padre, porque fue un consejero, una persona sumamente educada, nunca le escuché decir una mala palabra, ni hacerle daño a nadie, ni de palabra, ni de hecho. Una gran persona, un gran ejemplo, y de ahí que tengamos una institución basada en este señor que es una gloria del deporte. Don Ricardo Saprissa, don Ricardo Saprissa es una joya. Don Ricardo Saprissa es Saprissa, es el alma de esto.
La prueba está que lleva su nombre. Don Ricardo Saprissa, bueno, ¿qué puedo decir? Es que no hay palabra para calificar lo que don Ricardo Saprissa hizo para el fútbol de Costa Rica, en verdad que sí. Él creó con su visión y la ayuda de Beto Fernández y Fico Herrera y Pachico García y otros más que se unieron ahí. Él fue el que hizo esto. Nadie más. Porque él puso su dinero. Y además de su dinero, sus conocimientos técnicos, porque él fue jugador en España. Él conocía de la disciplina fútbol-soccer. Él sabía de eso. Y tenía una visión extraordinaria. Decía, aquel muchacho es muy bueno, Y él andaba con Beto Fernández y Fico recorriendo pueblos y todas esas cosas. A él le encantaba esto. Don Ricardo Saprissa fue un extraordinario hombre, un humanista, un hombre que se dedicaba al fútbol, pero no al fútbol en sí. Él llevaba otra cosa paralela a eso, como era que el buen futbolista tenía que ir a estudiar y que tenía que llevar, además de ser estudiante, tenía que llevar buenas calificaciones. Y eso demuestra la integridad de una persona como él, porque hablar de don Ricardo Saprissa no alcanzarían libros para uno poder detallar lo que ese hombre era. Él fue una persona que recuerdo de compañeros a quien él les exigía que asistieran al colegio, y él siempre se brindó a la institución y lógicamente a favorecer a cada uno de los jugadores, porque él siempre, como lo decía al principio, fue muy humanista. Él es una persona intachable. Don Ricardo, cuando el Saprissa tenía únicamente ligas menores, los chiquillos sabían de que si no pasaban en la escuela el grado en que estaban, el año siguiente no jugaban en el Saprissa. Es decir, ellos sabían que tenían, aparte de ser buenos jugadores de fútbol, buenos estudiantes, buenos hijos. Don Ricardo era millonario cuando en Costa Rica no había muchos millonarios. La familia Saprissa era una familia adinerada. Y don Ricardo gastaba en el fútbol no únicamente lo que podemos decir en comprar implementos deportivos, ropa para los jugadores, sino en cosas él conocía las familias de los jugadores, y cuando en alguna familia había alguna necesidad importante, don Ricardo resolvía esos problemas. Así que él, en realidad, todo su capital, todo su dinero lo gastó en el fútbol, aparte de que siempre hubo alguna mala gente que le hacía alguna torería. Trabajó con mi papá, que fue el que lo trajo a Costa Rica en 1932, para que le ayudara con la fábrica de tejidos que tenía mi papá, y lo asoció a eso y estuvo trabajando ahí por varios años, que inclusive las veces que fui a verlo, que yo todavía no estaba metido era más pequeño, estoy hablando de 1946, llegaba ahí a la oficina de él, detrás tiene un estante lleno de medias de fútbol con diferentes colores y pantalonetas y camisas. Llegaba uno, mire don Ricardo, es que estamos haciendo un equipo de por ahí, un pueblo de por ahí. Y dice, pues no tenemos nada. Un tito, tome, medias, tome, otro. Y así fue haciendo que se llenaran todos estos, tuvieron más entusiasmo porque alguien les había dado algo. Y eso realmente yo creo que no era fácil de que se hiciera cualquiera. Bueno, creo que era un hombre, por sobre todo, muy humilde, pero tenía un carácter fuerte.
un hombre que sabía reconocer dónde había un futuro futbolista, dónde había un ser humano que había que rescatar, que darle una oportunidad, y que lo vio a través del fútbol con mucha claridad, Tenía un olfato fino para distinguir al jugador con condiciones que llegaran a moldarse precisamente lo que Saprissa, a la filosofía que Saprissa en ese momento tenía y que quería pues manifestar en la cancha. Y creo que es el precursor, ¿verdad? Los lineamientos que él dio pues formaron el Saprissa ganador, que aún lo conserva, ¿verdad? Mire, por ejemplo, en mi caso, yo a los 14 años, 16 años, ya yo trabajaba en la fábrica de vinos de don Ricardo. Y él sí me aconsejaba que estudiara. Yo estudiaba de noche en mi bachillerato, ahí sobre los barriles, nunca se me olvida, pero impulsado por el consejo de él. Y yo le agradezco tanto que me haya dado trabajo y ese consejo del estudio. Es más, ya posteriormente me pusieron un salario de 75 colones, imagínense, de ayuda, porque en mi casa estábamos pasando necesidades, digámoslo así, y él con esa voluntad y ese desprendimiento que siempre tuvo hacia las personas, él lo hizo y es una cosa que nunca se me va a olvidar. En la San José de 1935 hay un hombre que no puede dormir, un artesano zapatero, Beto Fernández. Piensa en el futuro de los chiquillos que forman su equipo de fútbol. Algunos ni siquiera tienen zapatos, es un equipo sin nombre, pero él les ve futuro. ¿Y si Ricardo Saprissa aceptara ser el padrino del equipo? Le han enviado una carta al señor Saprissa pidiéndole apoyo. ¿Aceptará? Saprissa fue campeón de España con el Español de Barcelona, es campeón de España en tenis y hockey sobre césped, participó en los Juegos Olímpicos de París en 1924. ¿Aceptará Saprissa ponerle su nombre a un equipo del barrio Los Ángeles? Don Ricardo, fiel a su calidad humana, dijo sí. Y el 16 de julio de 1935, el mentor de Juventudes, Beto Fernández, ya tenía un equipo con nombre, Deportivo Saprissa, y la promesa de un uniforme y zapatos dignos. Ahí está todo el inicio del Deportivo Saprissa, que nació en una zapatería, donde él pues, arreglaba los zapatos de nosotros y toda esa cosa, pero esto venía ya de un tiempo atrás, porque eso ya yo no lo viví del 39 en adelante. Y estaba en infantiles y siempre uno tenía que llevar los zapatos a que se los arreglara Beto. Entonces había que ponerle tacos, había que coserlos o en alguna forma para tenerlos bien para los partidos y pues ahí no pagábamos. Él llegaba a un pueblo y jugábamos, inmediatamente sabía que había 1 o 2 jugadores que podían estar con Saprissa y los llevaban. Así es que era como un scout, recogiendo jugadores, ¿verdad? Por eso es que muchos jugadores de Moravia, muchos jugadores de San Isidro de Coronado, muchos jugadores de una cantidad, nosotros mismos nos trajimos de Heredia ya para tercera división a Álvaro Murillo, que paz descanse, y a Pepito Alvarado. En fin, sacamos muchos jugadores que uno iba viendo en los lugares que llegábamos. Así es que el Beto era un perfecto como scout del Deportivo Saprissa cuando íbamos a jugar a diferentes lugares de Costa Rica. Los chiquillos de don Ricardo se hicieron grandes. Lo habían ganado todo: torneos infantiles, juveniles, tercera división, segunda división. Pero ante todo ganaron admiración y respeto, porque siempre querían jugar bien y ganar. Era el reflejo mismo de su guía, don Ricardo Saprissa. Así es que ver al Deportivo Saprissa debutando el 21 de agosto de 1949 en la primera división y con afición propia, no le extrañó a nadie. Saprissa debuta con un promedio de edad de 18 años. Se imponen en su primer partido en la máxima categoría al Club Sport La Libertad por 3-1.
En 1950, los morados obtienen la prestigiosa Copa Gran Bretaña. Con un fútbol preciso, vencen en la final al Club Sport Herediano 3-1. Solo era el inicio. Llegarán los títulos y van por más. Imagínense la alegría que era y estar sentado en la banca y ser campeones. Ahí es que ese equipo era extraordinario. Ese equipo, era un equipo de fútbol de verdad. Era un equipo de fútbol. Estábamos jugando allá en Alajuela, y bueno, se ganó un partido. En este momento no recuerdo el score porque yo no guardo esas historias. Pero fue un partido extraordinario porque fue en Alajuela. Y desde que el Saprissa entró a primeras divisiones empezó la rivalidad Liga Deportiva Alajuelense con el Herediano. Esos dos equipos eran los más pesados, los más fuertes. El Saprissa le llevaba ventaja a base de conjunto y velocidad, a pesar de que ellos tenían equipo, tanto el Herediano como la Liga Deportiva Alajuelense. Y fundamentalmente el Herediano, porque había que quitarse el sombrero con el Herediano cuando en las series internacionales el Herediano era un equipazo. Bueno, volvemos al 52. Ahí estábamos jugando contra el Club Sport, contra la Liga Deportiva Alajuelense, el equipo pesado, un equipo con muy buenos jugadores, un arquero extraordinario que tuvo Costa Rica, Carlos Alvarado, y todos los demás que estaban ahí. Y el Saprissa era un montón de muchachos. Si yo tenía 17 años, más o menos, el que más me llevaba 6 años, el muchacho el que más tenía 23 años. Era un equipo de muchachos jóvenes, digamos sub-23 actualmente, peleando un título contra un equipo consolidado como era la Liga Deportiva Alajuelense. Y ganarle allá el campeonato, allá en su estadio, pues era extraordinario. No solo para los jugadores, para nosotros, porque siempre es una alegría, claro que sí. 1959. El entrenador de Saprissa, Eduardo Viso, apura la práctica. Es que ya está confirmado. Saprissa sale de gira mundial y será, en la historia, el primer equipo del mundo en realizar tal proeza. Las cámaras captan a los ídolos del Saprissa antes de la vuelta al mundo. Flaco Pérez, Memo Hernández, Álvaro Murillo, Alex Sánchez, Carlos Vivó Gobán, Giovanni Rodríguez, Marvin Rodríguez, Jorge Cuti Monge. El equipo partió el 29 de marzo de 1959. Le aguardaba una aventura mítica nunca antes realizada: recorrer 4 continentes en 74 días, visitar 25 países y jugar 22 partidos. El Deportivo Saprissa empata 7 partidos y gana 14. Pero gana algo más importante: la gloria y el reconocimiento de su época y el de la posteridad. Una quejotada también de don Max Gold, que era el empresario, que dijo: yo los llevo. Y entonces, pero nunca me imaginé, y nunca me imaginé tampoco que fuéramos a ser tan exitosos en esa gira. Tampoco. Creíamos porque primero lo sentía uno dejar la familia, no la dejaba uno muy bien, porque no íbamos ganando dinerales de los salarios que uno cogía en Costa Rica. Nos pagaban uno nada más, no el del trabajo nosotros, sino el que ganábamos en el Saprissa. Así es que perdíamos el salario que teníamos en el trabajo. Así es que para la familia también fue duro. Porque darle la vuelta al mundo, que fueron casi 3 meses, eso es una locura. Eso era una locura, era una aventura. Era una aventura total. Ahí íbamos jugando, íbamos ganando y todo. La peor está que más de uno nos enfermamos, y lesiones, y nos enfermamos porque cada vez que íbamos pasando a diferentes continentes, todo era diferente. Y bueno, estabas acostumbrado a esas cosas.
Entonces te enfermas, vienen las lesiones, te enfermas y jugar en unas condiciones extraordinarias. Y luego las conexiones de los aviones, dormíamos hasta a veces en el aeropuerto para llegar y jugar al día siguiente. ¿Qué equipo profesional hace eso? No. Eso era de loco. No habían jets, eran cuatrimotores. Imagínense lo que duraba un vuelo. Lo incómodo que es eso. Se ratona. Mire, eso fue y después lo hizo la liga un año después. Y yo creo que nunca más, ¿verdad? Porque son locuras. Eso fue una cosa que, bueno, nosotros hasta que nos montamos en el avión y empezamos a volar y a jugar aquí, a jugar allá, todavía estábamos en Venezuela y demás, que va a pegar el salto al charco, no. Y lo pegamos. El estadio Ricardo Saprissa es legendario y un orgullo para los sapricistas. Quizás en 1961, cuando el Saprissa se enfrenta al Real Madrid con Di Stéfano y al Santos de Pelé, la idea de un estadio propio estaba en la mente de don Ricardo y sus dirigentes. Es así que en 1965 se firma la escritura de compra de un cafetal en Tibás. La Comisión Estadio se da a la tarea más difícil y compleja del proyecto: buscar el financiamiento para la construcción del estadio. En 1966, don Ricardo coloca la primera piedra. Ese día hubo lágrimas y aplausos. En 1968 es inaugurada la gramilla. Pero lo que todos están esperando, la inauguración de la primera etapa del estadio Ricardo Saprissa, llegaría en agosto de 1972. Más de 16,000 aficionados abarrotaron el nuevo estadio. Con los ojos húmedos, don Ricardo vio su entorno. Tal vez fue el día más feliz de su vida. Estaba yo en la junta directiva de 1951, creo que. Y oía constantemente las quejas de don Ricardo por la falta de una cancha de fútbol donde entrenar. Ese era primordialmente el problema que tenía. Y se tenía la idea de hacer una cancha de fútbol. Y se pensaba también que tal vez se podría comprar un terreno grande para en un futuro hacer un estadio. Pero esa era una idea sumamente remota, ¿eh? No sé por qué salió en los periódicos, alguien dijo en los periódicos, y empezaron a llegar gente a ofrecernos terrenos. Incluso nosotros, nada se pierde con ir a terrenos. No teníamos ni un 5, ni sabíamos de dónde lo íbamos a buscar. Yo me sentí importante. Yo me sentí importante porque yo era un número de los pequeños de la junta directiva y todo. Me sentí muy importante y disfruté muchísimo de ver ese estadio. Claro, es un gol histórico. Yo no lo pensé en ese momento, yo lo creí como un gol, como todos los que pude haber hecho en mi carrera deportiva. Después, días posteriores, me di cuenta que el gol fue histórico por la inauguración del Saprissa y qué sé yo. El gol fue una jugada muy bien hilvanada, como casi todas las que hacía el equipo mío. La pelota llegó a donde Jimmy Gran, hacia el lado izquierdo. Él centró y yo entré de cabeza y anoté que era, digámosle, el fuerte mío, los goles de cabeza, porque me gustaba mucho ir arriba. Me gustaba pelearlas mucho arriba, tal vez por la estatura, qué sé yo. Pero sí, al tiempo me di cuenta, o a los días me di cuenta que el gol fue histórico. Me hubiera gustado ser el primero, porque yo soy el primer costarricense que anotó el primer gol aquí.
El primero que nos notó fue Peter Sandoval, de Comunicaciones de Guatemala. Pero valga decir que estoy muy contento con ese gol, como con la mayoría que pude anotar, pero más que todo que quedó para la historia. En los años 60 el Deportivo Saprissa es una verdadera máquina de hacer fútbol y ganar campeonatos. En esa década, Saprissa se corona campeón en 6 ocasiones. Pero en los 70 esos 6 campeonatos van a ser consecutivos, de 1972 a 1977, convirtiéndose en la hazaña futbolística más grande de nuestro campeonato en todos los tiempos. Las raíces del hexacampeonato hay que buscarlas en la cantera, dijo don Ricardo. Así es. Una generación de grandes futbolistas interpretó magistralmente la esencia del juego sapricista: pacto con la pelota, orden y gol. Una amalgama perfecta entre jugadores de experiencia y jóvenes con sed de triunfo dejaron su huella en la historia. 6 campeonatos seguidos, una hazaña que solo el mismo Saprissa ha estado a punto de igualar. Ese Saprissa empezó a formarse en 1971 precisamente con un subcampeonato que tuvimos ante la Liga Deportiva Alajuelense, ¿verdad? El archirrival del equipo morado. Jugamos 2 partidos finales en el Estadio Nacional en ese tiempo, ¿verdad? Y Alajuela ganó el primero 2-1, Saprissa ganó el siguiente 4-1. Nos fuimos a una serie de disputa de penales, no existía el gol diferencia y bueno, esa noche que se jugó, lo perdimos por penales, esa noche Saprissa jugó muy bien y ahí quedó montado el equipo que arrancaría en 1972 y lograría los 6 campeonatos. Pero eso de los 6 campeonatos no fue una exigencia para batir ningún récord. Se fueron ganando 1-1 conforme iban pasando el torneo y el equipo fue creciendo en su momento, ¿verdad? Primero se ganó muy solvente el primer torneo, que fue, creo, uno de los torneos cortos que se implementaron para que Costa Rica pudiera preparar su selección, que iba a participar en la eliminatoria del Mundial de Alemania. Y ese campeonato, si acaso perdimos 1 o 2 partidos en todo el torneo. Fue un equipo muy contundente que se montó con jugadores de muy alto nivel, Yo diría que jugadores, algunos fuera de serie, como Edgar Marín, como Chico Hernández, como Yuba Paniagua, como Heriberto Rojas, como Marco Antonio Rojas, en fin, una serie de jugadores que olvidar algunos, Wilber Barquero, Michelín Macís, es un pecado, ¿verdad?, que uno se olvide de algún compañero, Jimmy Grant, Carlos Solano, Odir Yaques. La gente los tiene inclusive hasta muy vivos en su imagen, en su recuerdo, porque fue el inicio de un equipo que por lo menos los primeros 4 campeonatos fue muy bueno, un equipo muy bueno, muy sólido, muy consistente en todas sus líneas y que se acuerpó en el fútbol práctico, sencillo. Y ahí lo que había que hacer, yo era, digamos, el más ralito de todos, digo yo siempre, ¿verdad? Se me olvidaba Coco Hernández, por ejemplo. Entonces lo que había que hacer era dárselo a los que jugaban fútbol. Entonces usted recibía la bola y la daba de primera a ellos, porque ellos sabían qué hacer más que uno. Yo creo que el éxito estuvo ahí, en que el fútbol que hacíamos era muy sencillo y muy efectivo. Saprissa, ya por ende lo que se hablaba y dentro de la oportunidad que tuve, y don Ricardo Saprissa, de haberme puesto detrás de uno de los grandes en el marco del Deportivo Saprissa de la selección nacional, Mario Flaco Pérez, pues creo que aprendí mucho, porque eso fue para mí lo máximo, ver a don Mario atajando en partidos en el Estadio Nacional, donde don Ricardo nos puso a varios, si no más me acuerdo, creo que Santana, Michelín, Pachequito en paz descanse, creo que Víctor Madrigal y Marcos Rojas estábamos, y creo que fuimos los primeros juntabolas estando mosquitos, nosotros. Bueno, tuve esa suerte de tener, o por lo menos yo estar detrás de don Mario y verlo jugar, cómo actuaba, cómo jugaba, y creo que algo se me pegó. Creo que algo se pegó, algo fue extraordinario, me motivó.
me motivó y eso lo hace uno sobresalir, ya no solo el fútbol, aparte de las otras metas que uno tenía, sino identificarse con la afición. Cuando uno llegaba y ver aquel estadio lleno, gritando Edgar Marín, Chico Hernández, Príncipe, grandes luminarias de este equipo, que lo más lindo fue cuando yo ya estando en el colegio y que los grupos en aquel tiempo de primera división no eran de ahora como de 30, eran 18 casi. Entonces algunos de juvenil o reserva nos invitaban a entrenar con la primera división. Y para uno era lo máximo y yo tuve esa oportunidad, con esa linda oportunidad que me dieron, no fue para demostrar, sino ahí fue donde yo vi el compañerismo, la unión, porque si me encuentro a un Jimmy Gran, o Edgar Marín, un Príncipe, que fue un padre, un gran amigo mío, que lo quiero mucho, lo recuerdo, está en mi corazón, un hermano como Hernán, que veníamos, pero que esa gente, estando también muy jóvenes, a mí me reciben de una forma increíble. Creo que todos los que nos veníamos de abajo nos recibieron de esa forma. Nos metieron en ese grupo, nos motivaron a ese grupo. Creo que ese grupo fue grande por eso. Ese campeonato lo logramos a base de unión entre los compañeros. Nosotros éramos muy unidos, hacíamos después de los partidos actividades sin excedernos en lo que es la responsabilidad, y nos aconsejábamos, comentábamos los partidos, siempre estábamos hablando de fútbol y hay una ventaja, que muchos de nosotros de ese equipo comenzamos en divisiones menores, Mosquito, Infantil y Juveniles, y ahí seguimos. O sea que era como ya una escuela que venía ahí y culminó con esos 6 años consecutivos. Para 1981 y después de repetidos quebrantos de salud, se retira don Ricardo Saprissa Aimá después de 32 años de servicio en la presidencia del club. También en 1981 marca el debut de Evaristo Coronado, quien se va a convertir en el goleador histórico del Saprissa con una marca vigente de 148 goles. Y en 1987 aparece por primera vez la mascota del equipo, un monstruo morado que desde siempre ha estado presente en actividades de bien social en todo el país. Saprissa conquista en la década de los 80 3 campeonatos, 1982, 88 y 1989. Este equipo del 89 aporta 8 jugadores a la selección mundialista de Italia 90. Los goles anotados por Costa Rica fueron realizados por jugadores sapricistas en una gesta gloriosa e inolvidable para nuestro país. A mí me decían, ¿qué se siente anotar un gol? Digo, es algo que no se puede describir, pero imagínense la emoción que siente uno cuando está en las gradas y hay un gol de su equipo. Y multiplique 20,000 personas por esa emoción que tienen. Yo creo que de ahí para arriba andamos, los que podemos hacer un gol acá en ese estadio, ante esa afición. Son sensaciones que quedan aquí en la mente, que no se borran fácilmente, porque Dios me dio la oportunidad de vivirlo y se lo está dando a algunas otras personas hoy en día y se lo seguirá dando a otras personas que van a seguir representando esta institución, pero somos pocos los privilegiados y yo le doy gracias a Dios porque soy una de esas personas. Es una gran satisfacción, un gran orgullo, como en algún momento se dice, pero el orgullo de pertenecer y de representar probablemente a la afición más grande de este país. Yo siempre lo dije, para mí era una gran satisfacción poder representar a esa masa de aficionados que yo sabía que querían estar dentro del terreno de juego, pero por cosas del fútbol y porque así es la vida, no todos pueden ser futbolistas, todos pueden jugar fútbol, pero no al nivel de que se nos permitió a nosotros.
Y entonces para mí era una gran responsabilidad, además el tener que representar a toda esa gran masa sapricista ahí en el terreno de juego. Así es que por lo menos de mi parte yo traté de hacerlo siempre de la mejor manera y con un gran corazón. Yo creo que el jugador de fútbol que se acerca a esa institución tiene que tener un carácter enorme, porque la carga es pesada. Tiene que tener las condiciones para estar en esa institución. Eso de la genética creo que viene de la gente que está aquí alrededor de la cancha, porque ellos mismos se encargan de hacer presión y de que el jugador que no tiene condiciones pues empiece a demostrar que no tiene condiciones, o por el contrario, si las tiene y las tenía o le hace falta algo para explotar, pues que explote, pero aquí no se tolera puntos medios, aquí tiene que ser siempre al máximo. La vida de don Ricardo Saprissa se parece a la de un santo. Se rodeó de humildes, sensibilizó a aristócratas, inclinó su pecho para recibir condecoraciones reales y demostró que el deporte servía para forjar hombres de bien. Su padre murió siendo él un niño. Quizás por eso de adulto asumió la paternidad de una niñez ajena y descalza que quería jugar fútbol. Depositó una pelota en sus pies, les financió la aventura y estableció un código sagrado: ganar en la cancha y en la vida. La consecuencia de esa determinación se convirtió en un sentimiento popular capaz de envolver en un festejo encendido a medio país: el Deportivo Saprissa. En el último día de su vida se encaró con la muerte temprano, a las 6:45 de la mañana del 16 de agosto de 1990. Gracias, don Ricardo, por el ejemplo de su vida. Una maravilla. Toca porque es una dedicación única que no la han tenido otros. Y entonces, por ser mi tío, tengo que decir que, bueno, fue la tapa realmente. Es que todo su tiempo, todo dedicado a esto. Ninguna otra cosa, ni novias, ni amistades, pero de fútbol, nada más. Así es que toca el corazón. En 1993 y 1995, el Deportivo Saprissa gana sus primeras 2 copas del torneo de campeones y subcampeones de la CONCACAF, el único título que Saprissa tenía pendiente. Además, en la década del 90, el Deportivo Saprissa suma 4 nuevos títulos al ya amplio historial de campeonatos nacionales. Es bicampeón en las temporadas 93-94 y 94-95. Saprissa vuelve a ser bicampeón en los 90s. Esto sucede en las temporadas 97-98 y 98-99. El Deportivo Saprissa alcanza su cetro número 22 en la primera división, consagrándose como el equipo con más títulos en el siglo XX. En el 98, el título se gana en Alajuela, y los jugadores titulares de aquel día posan para ustedes y para la historia. Cuando nosotros ganamos el primer campeonato, bueno, en el 93, que yo estuve aquí, ganamos ese campeonato en Alajuela. Cuando llegamos al Hospital México, porque ese era un campeonato que la gente no esperaba, porque en el 93 nosotros estuvimos hasta de octavos y, o sea, fue una crisis inicial fuerte. Entonces ganamos el torneo y era mi primer campeonato y yo era como un niño con un juguete nuevo. Y veníamos por el Hospital México y ahí nos bajaron del bus y nos montaron en una plataforma. Y la plataforma viene y había mucha gente, pero iba avanzando. Cuando la plataforma llegó a la estatua de León Cortés y hizo así, en dirección al San Juan de Dios, y yo vi ese mar de banderas moradas
yo dije, hijo de... ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? Ahí yo me di cuenta de lo que era la afición del Saprissa. Y entonces sentí una emoción tan grande que duramos hasta como las 5 de la tarde para llegar al estadio, pero era aquello de ver lo que ese equipo significaba. Entonces yo me acuerdo una vez cuando yo estaba carajillo y vi que Saprissa ganó un torneo y estaba en Monumental y hablaba de Evaristo y hablaba de Coronado ahí en la esquina de los grandes acontecimientos que llaman, y digo, qué bonito, ¿qué se sentirá eso? Cuando la plataforma dio la vuelta en la estatua de León Cortés, ahí yo lo descubrí. Queremos desarrollar las fuerzas básicas. Vamos a ordenar las finanzas y a convertir al Saprissa en el mejor equipo de Costa Rica y a proyectarlo a nivel internacional. Jorge Vergara. En el 2003, el exitoso empresario mexicano ya era el dueño del Deportivo Saprissa. La institución entraba en otra etapa a nivel de organización y en su filosofía deportiva, como solo permitir en el club a jugadores nacionales. El protagonismo del Saprissa a partir de la administración Vergara es incuestionable. Este protagonismo no tendría efecto si ni siquiera existieran ustedes los aficionados. Así que mil felicidades también por este apoyo, por haber logrado durante 75 años estos grandes logros del Saprissa, convertido en el equipo del siglo, y les pido que sigan apoyando y luchemos porque sea todavía aún mejor y se convierta en el mejor equipo del mundo. Mil felicidades y muchísimas gracias. Este jueves fue de vital importancia para la afición morada, con la llegada del empresario mexicano Jorge Vergara al país. De ahí se trasladó al Hotel Intercontinental, donde se reunió con expresidentes de la institución morada y con la junta directiva, con los cuales compartió criterio. Los allegados al club se mostraron satisfechos por la inversión del empresario. Deportivo Saprissa pues se pegó la lotería, pero no por el dinero que él pueda traer, sino por la filosofía que él tiene. Yo pienso que Saprissa ha carecido de una unidad de criterio, de un proyecto, de un objetivo, y él lo tiene muy claro. Pienso que la filosofía de él coincide mucho con lo que Saprissa ha sido a través de su historia, un equipo ganador, un equipo emprendedor, un equipo con iniciativa, y yo pienso que se esperan muchas cosas muy buenas para Saprissa y muchas cosas muy buenas para el fútbol de Costa Rica. Es un sueño hecho realidad, falta unos detallitos que el 20 ya se va a hacer un 100% de situación, pero después de un largo trabajo arduo, pues la conclusión es buena. En lo que va de la década del 2000 al 2010, el Deportivo Saprissa ha ganado 7 veces el campeonato nacional. 7 títulos que se convierten en una marca para el fútbol de Costa Rica. Saprissa campeoniza la temporada 2003-2004, 2005-2006, 2006-2007. Gana el campeonato de invierno del 2007, el de verano y invierno del 2008, llevándose el trofeo de campeón en el verano reciente del 2010. La simbiosis entre jugadores, administración, cuerpo técnico y la gran afición del Saprissa es una estructura sólida donde se deposita la clave del triunfo. Queda claro que ganar es de todos. Saprissa es una institución completa. Y ustedes, amigos y amigas sapricistas, son la parte más importante de este exitoso engranaje. Ustedes llevan en su espíritu y en sus corazones 29 campeonatos, pero aún hay más. Las organizaciones tienen valores y Saprissa tiene valores muy arraigados y que no cambian con el tiempo, porque uno los va viendo y es lo mismo que uno le decían. Cuando yo llegué al Saprissa había gente de mucha trayectoria. Y un tal Evaristo Coronado me dijo una vez, jugar con Saprissa, uno tiene que, digamos, siempre querer la camiseta, siempre querer ganar, nunca te van a perdonar más que eso. Y además de eso, tenés que ser una buena persona. Y yo creo que eso uno después lo transmitía a otros. Bueno, a mí me lo transmitió Benjamín, Vladimir, Ronald González, que estaban y que ya estaban consolidados, Enrique Díaz, después me tocó con Juan Callazo. O sea, eran valores que ellos ponían en práctica. Y que uno los adoptó en ese momento y que yo veo que después los adoptó Víctor Cordero, Jervis Drummond, Walter Centeno y que ahora lo están adaptando los nuevos. Entonces son valores que van de una generación a otra. En el 2005 el Deportivo Saprissa se impone la meta de ser el campeón de la CONCACAF
y participar en la Copa Mundial de Clubes a celebrarse en Japón. En la mente de cada jugador estaba ganar el torneo y pasar a la marquesina dorada de los grandes. El Deportivo Saprissa se enfrentó al Estelí de Nicaragua, al Olimpia de Honduras, al FAS de El Salvador, al Municipal de Guatemala, a los Wizards de Estados Unidos y a los equipos mexicanos Monterrey y Pumas. Fueron 11 partidos, 11 finales. En la final contra los Pumas de México, un país entero empujó a los muchachos a la victoria. En el 2005, Saprissa se convierte en campeón de la CONCACAF, dándonos a todos una lección de coraje. Saprissa va de nuevo por la gloria internacional, parte vital en la historia del equipo del siglo. Es muy importante para nosotros porque nos ayuda a dar a conocer a un Deportivo Saprissa que en estos momentos tal vez no sea muy conocido, pero después de ese mundial, tenganlo por seguro que sí vamos a quedar en boca de todo el mundo. Don Ricardo y Beto no se equivocaron. El pacto del Saprissa con el balón sería eterno. Esa huella genética impresa por primera vez en 1935 se heredaría de generación en generación como símbolo de identidad. Así quedó reafirmado en un escenario del primer mundo del fútbol, el Mundial de Clubes FIFA 2005, celebrado en Japón entre el 11 y el 18 de diciembre, donde Saprissa interviene como monarca de la CONCACAF. El tercer lugar obtenido por el Deportivo Saprissa en el Mundial de Japón es un logro deportivo de dimensiones extraordinarias, el más importante de Costa Rica a nivel de clubes. Fue un reencuentro con los grandes héroes del club, un homenaje a los aficionados sapricistas de todos los tiempos. Ya no hay barreras. El Saprissa volverá a este escenario muy pronto. Aquí hay algo que no se puede cuestionar ni poner en tela de duda, ¿verdad? Saprissa siempre ha sido el equipo con la imagen internacional más fuerte de nuestro país y lo cimentó casi desde los inicios del Deportivo Saprissa. Por ahí Alajuelense y en su momento también Herediano como que trascendieron, pero Saprissa ha sido sólido en eso, ¿verdad? La mejor imagen del fútbol costarricense a nivel de clubes siempre la ha representado el Deportivo Saprissa sin lugar a dudas. El Deportivo Saprissa llegó a la primera división a partir de 1949. Con tan poco tiempo en la división de honor, es el equipo más ganador del fútbol nacional, con 29 títulos de campeón. Y a nivel internacional el equipo ha dejado su huella bien marcada. Es por eso que la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol, después de serias investigaciones, designa al Deportivo Saprissa como el equipo del siglo XX de la zona de CONCACAF. Igualmente, son galardonados el Real Madrid por Europa y el Peñarol por Sudamérica. En Londres, Inglaterra, se llevó a cabo la ceremonia con lo más selecto del fútbol mundial. Víctor Cordero y Walter Centeno representan a los jugadores y a los aficionados del Deportivo Saprissa de todas las épocas. Los números lo avalan. Saprissa es el equipo del siglo. From South America we move to North America, the neighbors, the CONCACAF, the North America Central and Caribbean Confederation, with another club which is pretty famous,
and which has quite a long name, Lidia. Yes, Sidi Saprissa San Juan de Vita San Jose from Costa Rica. Señor del Bosque, por favor, para entregar el trofeo a nuestros colegas. Del club que está con nosotros esta noche, con 3 personas. Hay el vicepresidente Efraín Flores y los señores Víctor Cordero y Walter Centeno, que son jugadores muy famosos. Señores, por favor. Hola, muchas gracias. Señores. Costa Rica, un país con una tradición futbolística muy grande. Son resultados que realmente son muy impresivos. Sí, estamos muy agradecidos con todo este reconocimiento porque Saprissa ha hecho una historia muy importante en todo Costa Rica. A nombre de la señora Angélica Fuentes, Jorge Vergara, presidentes, de toda la afición sapricista y de todo el pueblo de Costa Rica, queremos agradecerles por este reconocimiento, realmente un reconocimiento muy importante para nosotros que lo vamos a disfrutar. En Costa Rica nuestros aficionados son llamados los morados. Este premio pertenece a ellos, que son los que han hecho este club grande. Muchas gracias y que Dios los bendiga. El certificado, por favor, señores. Maravilloso, es increíble cuando tú miras los campeonatos y puedes decir, yo aporté mi grano de arena en X tal campeonato. Cuando vi los que ganamos en CONCACAF, yo estuve en los 2 primeros y se siente halagado de pertenecer a esta institución. Y me acuerdo que esa semana, cuando iban a ir en representación, yo sé de las personas que formaron este equipo, le dije a mis compañeros, hay que ganar y hay que ganar bien en San Carlos para que estos 2 compañeros que van a ir en representación puedan disfrutar de este viaje, de este reconocimiento y vayan tranquilos y regresen con algo que formó la historia de este equipo, que fueron los jugadores, fue la afición. Pero sé que la afición sigue un equipo que te da alegrías, que te mantiene una alegría, que te mantiene un significado. No sigue una leyenda, porque si la leyenda no te anima, tú la dejas de apoyar. Entonces, y somos responsables de eso. Entonces, cuando yo vi que querían cuestionar el viaje de ciertos compañeros para ese reconocimiento, para mí fue importante que como grupo respaldáramos, y no podía participar tal vez en ese partido, pero hablé con los compañeros y ellos lo entendieron y gracias a Dios pudimos conseguir una victoria, considero que importante y tranquila, como fue el 4-2 en San Carlos, y darle a estos compañeros yo creo que esa posibilidad de ir a disfrutar este reconocimiento. El Deportivo Saprissa le dio a su gran afición el campeonato número 29 de su historia, coincidiendo de manera extraordinaria con el 75 aniversario de la institución. El viaje hacia los sueños ha llegado lejos. Don Beto quería unas camisetas para sus muchachos talentosos, Don Ricardo la disciplina y la gloria. Entonces llegaron los trofeos, los cánticos y las banderas desplegadas con orgullo en tardes y noches inolvidables. Los esfuerzos y las ideas caminando rumbo a la realidad. Los números que respaldan la diferencia. A los sapricistas les pertenece el pasado y el presente. Son suyos los logros. Es una herencia que nadie puede quitarles. Pero además, son ustedes los arquitectos del futuro. Los niños humildes que se pusieron la camiseta del Saprissa hace 75 años y que lo ganaron todo, ellos saborearon por primera vez la fuerza de un sentimiento particular, ser sapricista y sentirlo en el alma.
Si tuviera que poner una tarjeta de presentación, diría, soy orgullosamente sapricista. ¿Y qué?